Y la última pregunta, la del seguro, me parece que el doctor Sánchez Baile tiene información. Sí, bueno, yo creo que, vamos, creo, ¿no? Hay un estudio publicado en Alemania de que ha habido un incremento de un reaseguro, ¿no? Un seguro precisamente para cubrir el tema de los copagos a raíz de la última introducción que fue en 2004, ¿no? De copagos generalizados. Y eso, lógicamente, la gente que hace eso es la gente que tiene más disponibilidad económica, ¿no? En Francia ha existido el primer interviniente, lo debe saber bien porque parece conocer muy bien el sistema francés. Efectivamente, en el sistema francés, que es un sistema de reembolso donde el sistema, la Seguridad Social, te reembolsa el 75% del coste de la visita, el otro 25%, la mayoría de los franceses lo aseguran con una compañía privada. Y ahora el sistema francés ha creado una cobertura adicional para los más pobres de ese 25%. Efectivamente, hay una cobertura de ese 25%. Sí, otra cosa que los sistemas de exenciones, etcétera, son sistemas que tienen limitaciones a la hora de ponerse en marcha en los sectores, digamos, más marginales de la población, ¿no? Hace un mes o menos tuvimos en Bruselas una reunión y contaron cuál es la situación en Bruselas precisamente de esto. En Bélgica hay dos sistemas de tope, uno que es un tope máximo anual y luego hay otro que si tú tienes una determinada cuantía de ingreso te hacen una exención, ¿no? del pago. Y en la encuesta que habían hecho, el 40 o el 50, no me recuerdo las cifras exactas, pero entre el 40 y el 50% de las personas que podían haberse acogido a esto no se habían acogido. Por desconocimiento, porque no habían hecho las gestiones oportunas, etcétera, ¿no? Es decir, que es un problema. Es decir, la gente que es más pobre no solo es más pobre, ¿no? Sino que normalmente es más pobre, tiene menor nivel cultural, tiene más dificultades de acceso a las oficinas, etcétera, y esa gente al final con mucha facilidad se queda fuera, ¿no? Y yo creo que este es un tema que también, vamos, hay que considerar, ¿no? Solo por alusión, es un porcentaje de población francesa que tiene el 25%, pero sobre todo en el tema especialista es mucho mayor, es el 40%, y eso es variable, cada año les ponen más, y luego tienen, como en Estados Unidos, una franja de población como el Medicare o el Medicaid de Estados Unidos, allí también una franja de los extremos, los más viejos y los más pobres, que reciben el 100%, y también los más pobres. Pero eso, una vez abierto la caja de Pandora del reembolsement o del copago, ya no tiene límites, porque cada año están cambiando y cada año sale la gente a la calle porque ahora recortan o aumentan el copago, ¿no? Y eso, como hay una gran financiación privada en todo el tema de los servicios sanitarios, la provisión, lo cubren todo, cubren la atención bucodental, la fisioterapia. En este sentido es mucho más amplio lo que tenemos aquí. En este sentido también la población paga mucho más. En un país donde tienen el salario mínimo que es el doble del de aquí. Si aquí nos ponen el mismo sistema que el francés con la mitad del salario mínimo, esto no se sostiene. Yo no sé lo de la sostenibilidad del copago, la sostenibilidad de la sanidad a través del copago, de la provisión diversa y demás, yo no sé de dónde se lo ha sacado, pero desde luego de lo que en medicina se habla de la medicina basada en la evidencia, no hay evidencia de que el copago ahorra dinero, no hay evidencia que la provisión diversa mejora la calidad y disminuye el costo, no hay ninguna evidencia. O sea que alguien tendría que hablar con los economistas, los médicos como el señor Bayer, de que se podría aplicar la economía basada en la evidencia y no en una cierta religión que es fe, creer que realmente así la provisión privada va a aumentar la eficiencia y la calidad y el precio. Sí, yo solo quería hacer algunos comentarios. Soy farmacéutica de atención primaria, ¿vale? Y mi función básicamente es asesorar a los profesionales asistenciales y temas de gestión de gasto farmacéutico. Entonces, quería matizar que se ha hablado de los factores implicados en el gasto farmacéutico, se ha hablado de los prescriptores, evidentemente hay una hiperprescripción,
De hecho, creo que en la mayoría de entidades proveedoras se han introducido las DPOs de farmacia un poco para regular este tema. También, evidentemente, está implicada la industria farmacéutica por temas de marketing que todos conocemos. También los pacientes, en esto discrepo con el doctor Sánchez, los pacientes tienen mucho que decir. Nosotros detectamos, gracias a los sistemas de información, pacientes hiperconsumidores que van a buscar la misma medicación o a lo mejor, bueno, una cosa que se está dando mucho ahora, por ejemplo, las lágrimas artificiales, a urgencias, al médico cabecera, a otra entidad proveedora del mismo territorio. Yo estoy en Tarrasa y allí estamos, Mutua de Tarrasa, Consorci, y detectamos pacientes que van a un sitio, a otro, hasta que tienen una carretada de medicación en su casa. De estos hay. Yo pienso que el copago tendría que ser individualizado, como muy bien habéis dicho. Tendríamos que buscar, bueno, se tendría que buscar maneras de individualizarlo al máximo, y creo que hoy en día, con los sistemas de información que tenemos, es posible. Esto de la cuota para todo el mundo me parece totalmente injusto. Es mi opinión personal. Después también se ha hablado un poco de las oficinas de farmacia. Yo quiero hablar de las oficinas de farmacia porque hay muchos hiperdispensadores también. La introducción de receta electrónica ha introducido una picaresca de todos conocida, y es la hiperdispensación, ¿vale? Se están dando mensajes, no digo que todos hagan lo mismo, evidentemente hay hiperprescriptores y hay hiperdispensadores y hay gente que trabaja muy bien. O sea que no estoy atacando a un colectivo y a otro. Pero lo que sí que quería decir es esto, que hay hiperdispensadores y que la receta electrónica tenía que ser una herramienta para racionalizar el consumo de medicamentos, y bueno, y en algunos sectores pues esto se ha convertido en un abuso de este recurso y se están haciendo más dispensaciones de las que tocaría, ¿vale? En esto desde las entidades nos hemos manifestado, lo hemos comunicado para que este tema se regule de alguna manera, bueno, y que se tenga en cuenta también. Y después yo pienso que hay una responsabilidad muy importante en el gasto farmacéutico por parte de la administración sanitaria, porque se están financiando medicamentos que tienen un bajo o una nula aportación sobre lo que ya está comercializado, y no hay ninguna razón de ser de que se están comercializando continuamente cosas que sirven para lo mismo de lo que ya existe y encima con el precio más caro. Y además hay otra cosa que tampoco he entendido, que supongo que es que me lo han explicado muchas veces pero no lo he llegado a entender, es por qué se ha eliminado, que también ha salido, el precio en el cartonaje de los medicamentos. Cosa que antes mirabas la caja y como mínimo sabías qué es lo que costaba. Ahora no lo pone, entonces no entiendo por qué se ha hecho esto por parte de la administración. Solo quería hacer estos apuntes. Yo primero termino agradecer de que se hagan debates como estos. Pues ciertamente este tema y otros muchos son tabú en el sector, pero muchos más también. Santi ha apuntado algunos, la última interviniente ha apuntado algunos otros. Aquí cada cual defiende sus intereses, pide a los demás transparencia y que se mojen, pero cada uno en el terreno que le toca pues procura no hacerlo lo menos posible. Lo que me parece bien un debate como este a estas alturas, aunque no sé si servirá absolutamente para nada, porque igual sacan un decreto y ponen el copago después del de las pensiones y después del de la reforma laboral, y ahora vendrá esto, sin más discusión, sin más acuerdo con los agentes sociales, sin más acuerdo entre los partidos políticos en el Congreso de Diputados. Seguramente será así. De todas formas, mi visión del tema, hay muchísimas y muchísimas cosas que arreglar, que concretar antes de introducir un copago. Yo me acuerdo, farmacéuticos clínicos, la disputa cuando salió la Llei d'Ordenació Farmacèutica de Catalunya, la de ordenació sanitaria nos la conocemos todos, la farmacéutica está bastante más desconocida. Yo solo conozco un artículo, si me permitís, de esta ley de farmacia, que es el artículo 11, que habla de los farmacéuticos clínicos.
lo que costó de que se contrataran farmacéuticos clínicos. Y a día de hoy son escasísimos. Porque, como siempre, si tenemos una ley con muy buenas intenciones, pero no se cumple, luego vamos a culpabilizar a quien se culpabiliza, que es a los de siempre. Mirad, si me permitís, chocolates del loro o tonterías, pero muchísimo mejor aceptadas y que gota a gota se va sumando, ¿no? S'omple la pica, como es digo en catalán. Hace escasamente un mes, una polémica en Altaira, en Manresa, porque decidieron de que el pijama, la toalla y el cepillo de dientes se lo trajeran los enfermos de casa. Chocolate del loro, sí, pero es que me parece que estamos hablando de más de 100.000 euros al año. También estaban incluidos los chupetes de los bebés, de los recién nacidos, tal y cual, que daban el primero, el primer pañal, lo otro ya se tenía que hacer. Otra discusión, me acuerdo, del Hospital de Badalona cuando se inauguró, que se quería hacer pagar el parking. Un lío tremendo, porque los usuarios no querían pagar el parking cuando iban al hospital. Oye, pagamos el parking para ir al cine, pagamos el parking para ir de compras no sé dónde. Hombre, no estamos hablando de lo esencial, que es lo que tiene que ser gratuito, que es la intervención. Entendedme. Estos solo son ejemplos de lo que parece bien. Y otra cosa más y así. Político, opinión política, opinión técnica, las dos, pero siempre las dos. Nadie puede escudarse en una intervención técnica, nadie en absoluto. Detrás está la decisión política, seguro. Es consustancial, no puede ser de otra manera, porque no podemos estar diciendo de que no hay dinero para el sistema sanitario y por esto estamos hablando de copagos, cuando estamos rebajando impuestos. Y ya no digo ni a los ricos ni a los pobres, tal. En general estamos bajando impuestos. Porque es de izquierda, porque es de derecha, porque es de lo que sea. Estamos rebajando impuestos. Entonces, está clarísimo, porque si no entramos por un lado, tendrán que entrar por otro. Todo lo demás, todo lo técnico son, cuando está tomada esta decisión, cómo se aplica, cómo se hace, cómo lo organizamos, etcétera, etcétera. Por cierto, organizar, según algunos de los planteamientos que se han hecho, es seguro, porque así se ha demostrado, que es más caro. En català també diem el farciment que el gall. Es muchísimo más caro el poder gestionar esto que realmente. Y sobre todo, en este país, donde el deporte nacional es la picaresca. Estamos hablando de la receta electrónica, que iba a ser la panacea. Y ya se han inventado no sé qué para no sé cuánto. ¿Cómo podemos hacer un copago distinto según renta, según no sé cuántos? No he leído. Según renta, según sueldo, y según patrimonio, porque hay gente que no cobra nada, ni de sueldo, ni de jubilación, ni de nada, y viven como reyes, en un patrimonio que ya se lo gestiona, quien lo sabe gestionar, encima para no pagar ni un impuesto. Entonces, mire, usted que cobra al mes, dice nada. ¿Y qué paga de impuestos? Nada. Dice, usted es pobre de solemnidad. Usted no pagará, usted no hará copago. Y resulta que tiene 10 pisos en la Eixample, está cobrando los alquileres, pero no figura absolutamente en ningún sitio. Yo creo realmente de que de esto hemos de hablar de muchísimas más cosas, pero dentro de un contexto, y cuando se habla de copago se ha de hablar de impuestos, porque es que si no, no podemos hacerlo de otra manera. Perdonad el énfasis.